Muy buenas y bienvenidos un día más al podcast de Cuaderno de Entrenamiento. Ya sabéis, el podcast donde hablamos sobre entrenamiento en casa, cómo entrenar con nuestro propio material sin necesidad de acudir a un gimnasio, rutinas de entrenamiento, ejercicios específicos, rutinas de cardio también en casa. Y en este sentido, hoy el tema va un poco por aquí. ¿Cómo podemos realizar el cardio de una manera un poco menos convencional? Normalmente pues salimos a andar, salimos en bici, tenemos una bicicleta de spinning, tenemos una cinta de andar, de correr y hacemos el cardio de esa forma. También hay muchas otras formas de realizarlo, pero en concreto casi siempre decidimos hacerlo de esa manera. Hoy te voy a proponer otra forma diferente de hacer el cardio. Es una manera mucho más entretenida, también más amena y que seguramente te resulte de utilidad, sobre todo cuando estamos de vacaciones, que posiblemente, pues por cambiar un poco de rutina, quizás estamos acostumbrados a realizarlo en una bicicleta de spinning o cualquier otro aparato y no tenemos eso a mano. Te contaré también unos ejercicios típicos que podemos hacer para realizar este cardio y una rutina que la puedes implementar a tu vida diaria desde mañana mismo. Si te interesa este tema, quédate conmigo, que comenzamos. Escríbeme a holaivanyamazares@gmail.com. Pues como digo, hoy vamos a hablar precisamente de eso, del cardio. Os voy a explicar principalmente otra forma que tenemos de hacer cardio en casa o cuando nos vamos de vacaciones, como decía en el capítulo anterior, pero que no tenemos, por ejemplo, bicicleta de spinning si estamos acostumbrados, o cinta de correr o de andar y no tenemos ningún tipo de aparato de estos. Evidentemente lo más sencillo es salir a correr, salir a andar, de esa forma no necesitamos nada y estamos haciendo cardio. Pero hoy aquí os voy a explicar otra manera que tenemos de hacerlo sin salir ni siquiera de casa para esos días que quizás esté lloviendo y no nos apetece mucho, y es una manera también muy entretenida de hacerlo. Antes de nada quería responder también a una duda que muchas veces nos hacemos y es si es mejor realizar el cardio antes o después de un entrenamiento de fuerza con pesas. Siempre sería recomendable hacerlo después del entrenamiento, sobre todo para que interfiera lo más mínimo posible en este. Lo que pasa que sí que es cierto que muchas veces por horarios o demás, o simplemente que vamos andando a nuestro centro de entrenamiento, a nuestro gimnasio, al final terminamos haciéndolo antes. Lo que sí que es verdad que para que no interfiera mucho en este sentido, sería recomendable que pasaran como mínimo 1 o 2 horas, y eso como mínimo. Hombre, si tienes que ir, por ejemplo, andando a cualquier sitio y estás media hora andando y luego entrenas, pues no va a pasar nada. Pero si, por ejemplo, estás anteriormente a un entrenamiento de pierna corriendo media hora, evidentemente ahí va a haber bastante interferencia en el entrenamiento, con lo cual yo sí que te recomendaría que lo separases en diferentes sesiones o por lo menos que dejases varias horas entre uno y el otro. Pero si tenéis tiempo de sobra para hacerlo, mi recomendación es que lo hagáis después del entrenamiento de pesas y así, os ahorráis esos problemas. Como digo, hoy el entrenamiento que os quiero proponer sería algo secundario al entrenamiento de fuerza, como es un entrenamiento de cardio, pero es más bien un entrenamiento metabólico. Yo le englobo dentro del cardio, porque es verdad que elevamos las pulsaciones, nos hace sudar, nos ayuda a recuperarnos de las sesiones de entrenamiento fuertes, pero no interfiere en este sentido en ellas. No va a hacer que tengamos peor rendimiento, sobre todo en los entrenamientos en la actividad física principal que realizamos. Un entrenamiento metabólico, la principal característica que yo le veo es que es más entretenido, por ejemplo, que el cardio convencional. Es cierto que a muchas personas quizás no les puede atraer esta forma de hacer cardio, pero a mí, por ejemplo, o a otras personas que no nos gusta tanto salir a caminar o salir a correr, por ejemplo, sí que suele ser bastante más entretenida. Para realizar principalmente este tipo de entrenamientos lo que vamos a utilizar son ejercicios, por ejemplo como las flexiones en el suelo, los burpees, sentadillas sin peso, planchas, zancadas también, puente de glúteos y podríamos complicarlo con ejercicios mucho más complejos, hay muchísimos. Como veis son todo ejercicios que podemos realizar sin material, simplemente en casa y no necesitamos nada. Esto simplemente es una pequeña muestra de los ejercicios que podemos hacer con los que luego te voy a proponer una simple rutina que puedes llevar a cabo en esos días que tienes de vacaciones o simplemente para implementarlo a tu rutina habitual. Pero como digo, podemos hacer muchos más. Hay infinidad de ejercicios que podemos realizar
y la dificultad va a depender principalmente de nuestro nivel, del nivel que tengamos en los entrenamientos. Evidentemente, estos ejercicios que he dicho los podemos, por ejemplo, hacer la gran mayoría, pero sí que es cierto que hay otros que quizás sean un poco más aconsejables cuando tengamos cierto nivel. Con esto lo que os intento mostrar simplemente es que si os dais cuenta, por casa tenemos un montón de cosas que podemos utilizar para entrenar y que en realidad no nos damos cuenta, no hace falta ni siquiera salir de casa para hacer entrenamientos buenos. El entrenamiento que te quiero proponer hoy es el siguiente. Es muy simple, simplemente lo que vamos a conseguir con él es elevar un poquito las pulsaciones, sudar y sobre todo ayudar un poquito a la recuperación de esos entrenamientos más principales que llevamos a cabo sin que interfiera en ellos. Eso es fundamental, sobre todo estas actividades las tenemos que hacer como método para recuperarnos y como apoyo a esa actividad principal. No tiene ningún sentido si al final estamos realizando esto y va a interferir en esos entrenamientos. Como digo, la rutina sería la siguiente. Por ejemplo, empezaríamos con 10 flexiones. 10 flexiones con el peso corporal en el suelo. Seguidamente a esas 10 flexiones haríamos 10 burpees. Posteriormente estaríamos 10 segundos en modo plancha abdominal. Ya sabéis, el típico ejercicio para el abdomen, para el core. Y posteriormente a esto haríamos 10 sentadillas. Estos 4 ejercicios que te he dicho serían sin ningún descanso entre ellos, con lo cual harías las 10 repeticiones de uno, pasarías a las 10 de otro y así consecutivamente hasta terminar con las 10 sentadillas. Al terminar las 10 sentadillas, por ejemplo, descansarías de 30 segundos a 1 minuto aproximadamente y comenzarías de nuevo con las 10 flexiones, los 10 burpees, 10 segundos de plancha abdominal y en este caso en vez de sentadillas, por ejemplo, harías 10 zancadas con cada pierna. Volverías a descansar de 30 segundos a 1 minuto y repetirías el circuito. Como veis es un poco más dinámico que el cardio convencional, salir a correr sin más o salir a andar sin más. Esto depende ya de mucho de preferencias, como digo, si nunca lo habéis probado os invito a que lo probéis y si os gusta, bueno, pues podéis haceros vuestras propias rutinas con ejercicios que se os vayan ocurriendo, etcétera. Al final de lo que se trata simplemente pues es de moverse un poquito, de elevar un poco las pulsaciones, de sudar. No hace falta que salgamos extasiados de estas sesiones de entrenamiento, porque más que sesiones de entrenamiento, son sesiones, como a mí me gusta llamarlas, de recuperación. Con lo cual, de esto que te he comentado, esta simple rutina que he improvisado más o menos aquí, pues puedes hacer, por ejemplo, 5 rondas de estos ejercicios. Con estas 5 rondas de ejercicios tendrías completada ya la rutina, sin salir de casa y como ves, no ha hecho falta ningún tipo de material. Estos son simples ejercicios que he comentado, pero como digo, hay muchos más. Si indagáis un poquito por internet lo vais a encontrar sin ningún tipo de esfuerzo, ejercicios de este tipo que podéis realizar con vuestro propio peso corporal. De todas formas, yo seguiré también en este podcast pues subiendo diferentes rutinas de este tipo o de otro diferente para que podáis implementarlas a vuestra vida diaria. Luego yo, por ejemplo, he puesto 10 repeticiones para cada ejercicio, pero eso, como digo, es simplemente un ejemplo. Podéis hacer 15, 20, lo podéis cambiar, el descanso también le podéis cambiar, podéis también poner por cada ronda más número de ejercicios. Hay muchísimas posibilidades, con lo cual no os quedéis simplemente con esto, experimentar vosotros mismos y además también de eso se trata, de que os divirtáis entrenando, de que os divirtáis haciendo este tipo de ejercicios y al final que lo pasemos bien haciendo deporte, que es realmente lo que nos gusta. Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado esta forma diferente que te he traído de hacer ejercicio físico, sobre todo cardio en casa. Un entrenamiento metabólico que sobre todo nos va a ayudar de cara a la recuperación de esos entrenamientos más fuertes, principalmente. Y sin más, os espero la semana que viene en un nuevo episodio de Cuaderno de Entrenamiento. Un saludo.